Bien, nuevamente con ustedes hoy día, domingo 26 de abril del año 2020, para responder a unas inquietudes e interrogantes o preguntas que me hacen vía WhatsApp, vía las redes sociales, los miembros de la Policía Nacional de Reincorporación a la Actividad Militar Policial 2020 y también los que me efectúan a través de las redes sociales, incluso familiares de los policías que tengan actividad. Este video lo he titulado a propósito del proyecto de ley de reincorporación militar policial 2020 con respecto al análisis jurídico de las jerarquías normativas en el Perú, su diferencia entre un decreto supremo, un decreto de urgencia y finalmente un informe policial que vendría circulando entre las redes sociales o los WhatsApp respecto a una reincorporación de policías en disponibilidad a la actividad. Bien, primero quiero decir que las jerarquías de las normas jurídicas en el Perú están establecidas básicamente en ese famoso triángulo kelsiano. La Constitución como primer disposición normativa y suprema norma de la República. Segundo, la ley, los decretos legislativos, los decretos leyes. En tercer lugar están los decretos supremos. En cuarto lugar, las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales, las ordenanzas municipales y las circulares. Y más por debajo de las circulares están los informes. A la altura de los decretos supremos están los decretos de urgencia. Segundo, ¿qué significa un decreto de urgencia? Un decreto de urgencia, cuya inicial es DU, es una norma con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico-financiero, cuando así lo requiere el interés nacional. ¿Qué debemos entender por decreto de urgencia? Decreto es un término que procede del latín decretum. Es la decisión de una autoridad sobre la materia que tiene su competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo con contenido normativo reglamentario y jerárquicamente inferior a las leyes. Por ejemplo, sería inferior a la Ley de Reincorporación a la Actividad Militar Policial, cuyo proyecto estamos culminando totalmente. Ahora, ustedes dirán, ¿y quién está facultado para expedir estos decretos de urgencia? La Constitución Política de 1993 ha establecido en su artículo 118, inciso 19, que corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera. Vuelvo a reiterar, solamente en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República. Por ejemplo, el decreto de urgencia por la enfermedad del COVID-19. Se ha dictado varios decretos de urgencia por el tema de la enfermedad coronavirus COVID-19 que establece medidas complementarias para reducir el impacto de esta enfermedad en la economía nacional, del aislamiento social que vivimos y la inmovilización social obligatoria que se ha dictado, dispuesta en esta declaración de estado de emergencia nacional, así como para reforzar el sistema de prevención y respuesta sanitaria como consecuencia del COVID-19. Tenemos también que ponemos algún ejemplo de decreto de urgencia. Sí, el decreto de urgencia 045-2020, que modifica el artículo 11 del decreto de urgencia 039-2020, de fecha 22 de abril de 2020, que dispone modificaciones a los numerales 11,1 y 11,3 e incorpora el numeral 11,5 en el artículo 11 del decreto de urgencia 039. Es decir, estos decretos de urgencia se dictan para medidas complementarias para el sector de la salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus COVID-19, lo mismo que quedan redactados en los términos que señala cada decreto de urgencia. Además, tenemos que saber cuál es la diferencia entre un decreto supremo y una ley. Un decreto es una decisión que una figura de autoridad toma sobre un tema que le compete, conforme les he mencionado anteriormente. En cambio, a diferencia de la ley, que es un decreto, es un acto administrativo, la ley, quien lo emite, es el Poder Legislativo,
mediante sus legisladores, es decir, el Congreso de la República, tal como nosotros lo pretendemos, que el proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial de aquellos efectivos que están en la situación de retiro por diversas causales, entre cuales medidas disciplinarias, su solicitud, la permanencia en disponibilidad, etcétera, se convierte en una ley de la República y no solamente sea un decreto de urgencia que lo puede establecer el gobierno, lo está estableciendo, pero también lo puede derogar, lo puede dejar sin efecto mediante otro decreto supremo en el momento que crea por conveniente, y con lo cual la situación laboral o económica de los que pueden ser o podrían ser reincorporados a la actividad quedaría prácticamente incierta. ¿Quién emite este decreto de urgencia en resumen y decreto supremo? El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, lógicamente aprobado por su Consejo de Ministros. En cambio, la ley que pretendemos de reincorporación a la actividad policial militar la tiene que emitir el Congreso de la República, y esta fuerza normativa, recuerden que una ley solamente y únicamente va a ser derogada con otra ley. Y el proceso de elaboración de esta ley de reincorporación a la actividad policial, estamos en la cuarta etapa, ya de la recolección de firmas mediante iniciativa ciudadana. Y consecuentemente, una ley es un poco más difícil de poder ser derogada que un decreto de urgencia, en forma rápida o en forma sin ser debidamente sustentada técnicamente, para que pueda tener sus efectos jurídicos y vigencias administrativas en la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. ¿Y qué será primero, el decreto o la ley? Bueno, tenemos que decir que mientras que la ley establece lo que debe hacerse o no, el decreto indica cómo debe llevarse a cabo esto. El decreto pretende hacer frente a una situación urgente y establecer cómo actuar y las normas y reglamentos a seguir en dicha situación, y que se pueden considerar solamente en un reglamento. Pero también tenemos que especificar quién tiene mayor jerarquía normativa, un decreto o una ley. En resumen, un decreto, vuelvo a reiterar, es un acto administrativo en el cual es expedido en la mayoría de ocasiones para situaciones de urgencia y suma necesidad por el Poder Ejecutivo, y generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. La ley de reincorporación a la actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, propuesta por Barbosa Abogados, SCRL, y mi persona, Jesús Barbosa Cruz, como autor y promotor de este proyecto, tiende a que esta ley reconozca no solamente derechos y beneficios, o en un momento pensionarios, sino constitucionales, reglamentarios e incluso para los efectos de los ascensos y para los efectos posteriores de los actos administrativos propios de la ley de la Policía Nacional y de los regímenes disciplinarios en su oportunidad. Además, tengo que explicar algo que todos a veces preguntan y dicen: doctor, pero ¿qué es un estado de emergencia? ¿Por qué se dicta un decreto de urgencia? Bueno, un estado de emergencia se dicta generalmente cuando hay perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea consecuencia de catástrofes, de brotes de enfermedades contagiosas, como el tema de la enfermedad coronavirus COVID-19, como lo ha dictado muy bien el gobierno de turno, que preside el señor Martín Vizcarra, graves circunstancias políticas o civiles que afectan o impiden la vida normal de una comunidad, región o país, y esos son los límites de lo que se puede hacer en un estado de emergencia. Pero si nosotros ya estamos conociendo el estado de emergencia, ¿qué tiene mayor jerarquía normativa? Reiteramos, un decreto de urgencia, un decreto supremo, una ley. Lógicamente que la ley tendrá mayor jerarquía normativa que un decreto de urgencia, y por supuesto que rebasa cualquier tipo de conclusión de un simple informe técnico policial, por muy elevado en su tecnicismo, en su contenido, en sus disposiciones, en sus estadísticas, que sea. Es un simple informe que lo puede redactar incluso mi persona como abogado, lo puede redactar un suboficial, muchas veces llevando al ejemplo de la vida común y corriente militar policial. Cuando sucede un hecho, un efectivo policial mayormente, y también lo de las Fuerzas Armadas, le dice el jefe inmediato superior, sea un jefe inmediato superior de los técnicos y suboficiales o los oficiales. Por ejemplo, le puede decir un comandante a un alférez: alférez, redácteme su parte, hágame un informe.
Pero ese informe no tiene contenido ni de decreto de urgencia, no tiene contenido menos de sustento de ley. Es un meramente acto administrativo que solamente sirve como una referencia a tener en cuenta en de repente algún acto o disposición administrativa. Eso no es ningún marco reglamentario, eso no es ningún marco normativo. Eso no representa ninguna imposición de alguna autoridad o alguna disposición pensionaria, económica, de reincorporación a la actividad laboral, policial o a la actividad de cualquier ciudadano a un trabajo. Eso no representa. Un informe es un simple documento administrativo que redacta conclusiones, recomendaciones. Pero para sintetizar, ¿cuáles son esas partes de un informe? La estructura de un informe se divide principalmente en tres partes. Una introducción, en la que justifica la elaboración de ese escrito, el desarrollo en el cual detalla los procedimientos de la metodología que emplea para recopilar la información y la conclusión en la cual presenta los resultados obtenidos. Es decir, es un documento estrictamente administrativo. Pero ustedes dirán, pero entonces, ¿qué son los informes? Bueno, un informe en conclusión es un texto escrito en prosa, redactado incluso a mano. También puede ser digitalizado, anteriormente en máquina de escribir, ahora en computadora, pero el objetivo es de informar sobre hechos o actividades concretas de un determinado acontecimiento. Pues también se hace un informe para los lectores. O sea, es una exposición de los datos obtenidos en una investigación de campo o bibliográfica o sobre un determinado tema. Por eso su propósito es precisamente solamente informativo. Su mismo le dice informe, es un documento informativo. No tiene ningún contenido jurídico para poder crear o disponer como un decreto de urgencia, menos como una ley. Entonces, por muy que pueda ser redactado incluso por la máxima autoridad de la República, puede ser dictado por un oficial general, por un destacado abogado, es un informe jurídico respetable, de contenido académico, jurisprudencial a tener en cuenta, pero puede servir de sustento para crear una norma o un decreto de urgencia, puede, pero no reemplazar a un decreto de urgencia, jamás reemplazar a un decreto, y menos a una ley de la República, como la que pretendemos con la reincorporación policial que nosotros tenemos a bien y hemos presentado a disposición de todos ustedes. Para concluir, en este video quiero dejar en claro que un decreto de urgencia, un decreto supremo, son de inferior jerarquía a una ley. En este caso, serían de inferior jerarquía a la ley de reincorporación a la actividad militar policial, que estamos en proyecto de terminar y presentar a través del KIE electoral y de la OMPE para recoger las 45.000 firmas que sustenten y amparen este proyecto de iniciativa ciudadana fundamentalmente respaldado en la Constitución, artículo 20, inciso 17 de la Constitución, que garantiza que uno de los caminos que el cual se ha elegido es la iniciativa ciudadana, conforme ya lo vengo repitiendo. Es la iniciativa ciudadana, es la facultad que tenemos de presentar nosotros proyectos y propuestas de ley, no de informes, ni de decretos de urgencia, ni de decretos supremos. Segundo, que como consecuencia, menos un informe de ninguna naturaleza puede reemplazar, puede estar a la altura de un decreto de urgencia, de un decreto supremo y menos de una ley de la República. Por ejemplo, es como para ejemplificar, solamente como un ejemplo, y se me ocurre en este momento en forma espontánea, es decir, la jerarquía en la Policía Nacional. Ustedes saben que hay oficiales superiores, oficiales subalternos, y dentro de los subalternos específicamente hay técnicos, hay suboficiales, etc. Entonces hay una jerarquía. No tiene la misma responsabilidad o el mismo grado, ni incluso en el aspecto remunerativo, ni pensionario, al margen de las disposiciones que en algún momento se puedan clasificar o se puedan observar de estas disposiciones y los decretos legislativos 1132, 1133, que son otro tema de debate, entre un suboficial de tercera con un técnico de primera, entre un técnico de primera, un suboficial brigadier, o incluso de un suboficial brigadier con un suboficial superior. Yéndolos a los oficiales, no es la misma responsabilidad de un alférez que de un capitán, ni menos de un capitán con la de un comandante, y la de un comandante con un coronel y de un coronel con un general. Esas son jerarquías, así son en las normas. Un informe ni siquiera entra en este tipo de jerarquía, como lo he venido narrando. Sin embargo, para efectos académicos, para efectos ilustrativos, estoy dando estos modestos aportes para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de apoyar este proyecto de ley y estas recomendaciones jurídicas que hacemos en Barbosa Abogados para poderlo reincorporar a la actividad policial pronto a ustedes, señores. Muchas gracias por haberme escuchado.